Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 14 de abril de 2014. Lunes Santo. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Tenemos, queridos oyentes, para nuestro espacio de Al Oído, dos noticias que lo van a estremecer a usted y que van a estremecer al país. Por una parte, sabemos qué decisión va a tomar el presidente Santos sobre la mesa de La Habana. Sobre la mesa de La Habana, que se está extinguiendo. Ya la gente no cree en eso ni una palabra. Entonces va a dar un golpe de esos de timón para llamar la atención, comprometiendo nuestro ejército y nuestra policía en los diálogos de La Habana. Y por otra parte, tenemos noticia fidedigna de los acuerdos del presidente Santos con Gustavo Petro sobre Bogotá y sobre la candidatura de Santos. Eso no es una propuesta indecente, es un acuerdo indecente que está en plena marcha. El presidente Santos por todas partes da demostraciones de su desesperación. El show de las ollas. Sale a saludar al hombre de las retroexcavadoras que está destruyendo uno de los edificios donde funcionan las ollas del narcotráfico. 4 años sin hacer absolutamente nada contra el narcotráfico y ahora en campaña destruye unos edificios. Dice que tiene una propuesta para Cúcuta. 4 años con Cúcuta abandonada y ahora de candidato tiene una propuesta para Cúcuta. Propuesta para la educación. No hizo absolutamente nada por la educación en Colombia. Anunció una reforma a la educación que dejó en el archivo. Y ahora tiene propuesta para la educación. El nervioso candidato, el inútil presidente. En Venezuela, los diálogos en Venezuela son un engaño, dice María Corina Machado. Maduro se expuso a que por la televisión miembros de la oposición le dijeran muchas cosas. Faltaron muchísimas más. Mañana martes, supuestamente, hay un nuevo episodio de esta novela que no va para ninguna parte, porque como dice María Corina Machado, todo es un engaño. La Cruz Roja Internacional propone un pacto sobre desminado y desaparecidos para continuar los diálogos de paz y los otros crímenes de lesa humanidad, señores de la Cruz Roja Internacional, la destrucción de nuestros bosques y de nuestros ríos, las bombas que se le tiran a la gente encima como en Tumaco la última o en Quibdó la penúltima, la extorsión permanente, las masacres que cometen las FARC. Tienen ustedes muy corta mira sobre el derecho internacional humanitario, señores de la Cruz Roja Internacional. Llegó el papel periódico a Venezuela. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que dura para 15 días. ¿Y qué pasará después de los 15 días? ¿Qué querrán decir los periódicos en estos 15 días de vida artificial que le da la prensa colombiana? Les recomendamos un escrito
el de Libardo Botero en debate, del 11 de abril de 2014, debate.com.co. En ese artículo, Libardo Botero empelota al señor Sergio Jaramillo y al presidente Santos con los diálogos de La Habana. Difícilmente pudiera escribirse algo más completo, mejor hecho y más devastador para los objetivos de Libardo Botero en su artículo de debate. Salió Germán Vargas Lleras a dar declaraciones. Y genio y figura, como Vargas Lleras no puede parecerse a su abuelo, sino en los momentos de mal carácter. Entonces tiene mal carácter y mal estilo en todos los momentos del día. Y sale a decir que la oposición miente sobre los diálogos de La Habana. A ver, ¿en qué, doctor Vargas? Díganos en qué miente la oposición. ¿Será que miente la oposición en que Santos engañó al país durante años enteros, diciendo que no tenían nada con las FARC cuando lo tenía todo preparado? ¿Será eso? ¿Será que miente la oposición cuando dice que el presidente Santos le va a entregar el país entero a las FARC? Díganos en qué miente, pero no sea grosero, no sea patán, respete a la oposición. Usted es candidato a la vicepresidencia de la República. Ese es su estilo y el estilo es el hombre. Desplazamiento en Guapi. Van 756 personas desplazadas. Guapi, la tierra de Brasilia Romero, convertida en escenario de la guerra. Y nadie hace nada, porque piensan o hablan de Buenaventura, que está militarizada. Guapi está abandonada y las FARC hacen lo que les da la gana, desplazando la gente para seguir montando su negocio del narcotráfico. Lo que se hizo en la alcaldía de Petro después de la destitución, los famosos contratos por 40 y tantos mil millones de pesos. Los contratos para un tal Guillermo Reyes, recuerdan ustedes ese abogaducho que es abogado de millonarios, que fue del Consejo Superior de la Judicatura y extorsionó al Congreso para que convirtiera en magistrados a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura? Pues bien, se gana la módica suma de 17,5 millones de pesos al mes por asesorar a Petro. Y dicen que al mismo tiempo es asesor de Marta Lucía Ramírez. Difícil, ¿no? El exmagistrado Urueta se ganará 348 millones de pesos por defender el POT. La señora Ana Teresa Bernal se gana 17 millones de pesos al mes y no es profesional. ¿Qué tal el escándalo que eso hubiera sido en cualquier otro orden de la administración? Rafael E. de la Fon Pianeta, 180 millones de pesos en 11 meses, los 17,5 millones de pesos consabidos. Él es muy cercano a Julio César Ortiz y dejó en el cargo al famoso magistrado Arenas, del que hablaremos ampliamente en Al Oído cuando les contemos a ustedes las noticias estremecedoras de los acuerdos entre Santos y Petro, cómo se negocia a Colombia, la desesperación de Santos, su ruina inevitable, pues antes de la ruina va a hacer muchas cosas como estas, de las que hablaremos en su momento. Ucrania sigue ardiendo. Dice que no pagará gas. Rusia se toma más terreno y más ciudades en el oriente de Ucrania. En Hoy en la Historia recordaremos algo sobre lo que pasó en Ucrania en la época staliniana, la época de las purgas y la época de la Segunda Guerra Mundial, para que ustedes sepan exactamente qué es lo que sucede en Ucrania
¿Y por qué? Dicen que Biden va a Ucrania. Mucho, mucho. Putin se toma las ciudades. Obama lanza proclamas y manda a Biden a que salude. Nada más. Hasta allá llega el señor Obama. Colombia es el segundo país más vulnerable económicamente. La enfermedad holandesa, no exportamos nada. Estamos en manos de los minerales y los minerales van a tener momentos muy difíciles con el enfriamiento de la economía china. Y Colombia es el segundo país más vulnerable del mundo en esta materia. Pavoroso incendio en Valparaíso, Chile. Un incendio estalló en la parte alta de la ciudad, en la zona forestal, y se transmitió a la parte montañosa. Valparaíso tiene dos partes, una parte completamente plana, asentada sobre el mar, y otra parte en las colinas, como en Bogotá. Se vino encima un incendio y destruyó 2.000 casas y hay 10.000 damnificados. Juan Camilo Restrepo dice que la mermelada a rodos, rueda a rodos en el sector agropecuario. Y en Hoy en la Historia, le recordamos otra vez, hablaremos de cómo Ucrania fue la gran mártir en el régimen staliniano. Los fusilados, los colgados, los despachados a los gulags, los perseguidos. Ucrania, la mártir, no quiere ser mártir otra vez. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. En Colombia se escucha la Hora de la Verdad en Caldas por La Voz de Anserma, 880 AM. En Sahagún, Córdoba, La Costeña Estéreo, 96.0. En Valledupar, La Voz del Cañaguate, 860 AM. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días a todos. Bueno, ya llega la Semana Santa. ¡Qué maravilla! Hablemos, si les parece, de los tics nerviosos del del presidente candidato Juan Manuel Santos. ¿En dónde empieza y en dónde termina, eso sí, el Santos presidente o el Santos candidato? Me pregunto yo. O, para ser más sinceros, ambos yo creo que no se pueden separar y van inevitablemente unidos para lo bueno y para lo malo. Debería ser lo segundo también, porque el Santos candidato debe responder por el Santos presidente, ¿no les parece? Y aunque esté muy desesperado por los pésimos resultados que arrojan las encuestas en intención de voto, el presidente Juan Manuel Santos no puede seguir actuando a través de esos tics nerviosos que delatan su desesperación. Si les parece, hagamos un repasito rápido de esos tics nerviosos. Yo estoy segura de que ustedes, queridos oyentes, me van a ayudar a través del chat con muchos tics nerviosos. Sé que son muy ágiles y que tienen muy buena memoria. Son unos tics que delatan semejante estado de delirio que a muchos potenciales electores tanto les molesta. En primer lugar, usted lo decía, doctor Londoño, está el tema de la educación, que tras el último informe PISA demostró que durante el gobierno de Juan Manuel Santos no solo la educación no mejoró, sino que perdió 10 puestos, colocándose en los últimos lugares con peor educación. Ante eso, el candidato Santos responde prometiendo a los maestros mejores salarios. Esa es su solución y asegura que esa es la fórmula para convertir a Colombia en el país más educado del mundo. En segundo lugar, está el tema del microtráfico. Usted también lo mencionaba en la introducción del programa. Y el Santos presidente dejó que el microtráfico se tragara literalmente el país y ahora da la orden de erradicar los nidos de expendio de drogas que invadieron las ciudades. Lo que dice es, acaben con esto, arrasen y ya, como si esa fuera la solución. ¿Por qué se viene a dar cuenta justo ahora, en plena campaña electoral, de esas ollas, verdad? La ley de víctimas, hablemos también de la ley de víctimas que había prometido que definiría su gobierno
pues ha sido un auténtico fiasco. No solo celebraron ese día, recuerdan, el Día de las Víctimas con el asesinato de varios líderes, sino que no aparecen solo aparece el 1.7% de solicitudes de restitución de tierras. Eso es lo único que ha sido fallado, o sea, un fracaso. Ni hablar de los huevitos de la seguridad que le encargó el expresidente Álvaro Uribe que le cuidara. Están hechos tortilla. Aumentaron los ataques de la guerrilla a la población, a la infraestructura, mientras mientras las FARC toman mojito en La Habana. Esta es una pequeñísima lista de los muchos tics nerviosos, usted lo dijo, tics nerviosos que atacan al Santos candidato, que a veces olvida que también es presidente y que debe responder por su gestión. Claro, es que sale muy orondo, prometiendo cosas que no hizo en los 4 años que acaban o que están terminando. Entonces es que voy a modificar la educación en Colombia. ¿Por qué no la modificó? Tuvo 4 años y no hizo absolutamente nada. Lo de Cúcuta, Montserrat, es que Cúcuta está en muy mala situación, yo tengo una propuesta para Cúcuta. A ver, ¿y quién era el presidente en estos 4 años en que la pobre ciudad de Cúcuta tuvo que padecer lo indecible y sigue padeciendo lo indecible? ¿Se acuerda que montó una mesa allá en el Catatumbo, dizque para arreglar el problema de norte de Santander? Lo que hizo fue agrandarlo. Cuando el actual presidente de la ANDI presidió la mesa y resolvió que no habría erradicación de cultivos en la frontera. Y los cultivos ilícitos se están tragando los cultivos lícitos en la zona del Catatumbo. Así pues, que con los tic nerviosos, el candidato Santos promete hacer lo que no hizo durante 4 años el presidente Santos. Pero como el país... Pero son lo mismo, ¿no? Claro. Como la gente no es boba. Como la gente no es boba, se hace esa pregunta. Y estas cosas que este señor está proponiendo, ¿por qué no las hizo cuando las ha podido hacer? ¿Y por qué las va a hacer a partir del 7 de agosto cuando lo reelijamos? No, pues no lo vamos a reelegir porque no le creemos. Bueno, y eso, Montserrat, que se quedan infinidad de cuentas por cobrar de una administración que no ha hecho nada, un ejecutivo que no ejecutó nada, con un candidato que ahora lo promete todo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 14 de abril del año 14. Son las 6:19. Mientras Colombia asiste a su entrega en Cuba, el presidente candidato es recibido con pitos y rechiflas donde llega, pero sin embargo no asiste a los debates que el país espera ponga la cara. Por otro lado, Colombia se horroriza con los asesinatos selectivos en los días de las víctimas, como el de Adán Quinto, Douglas Zuluaga, Faustino Acevedo, Luis Alberto Gueitio, 4 líderes sociales que fueron asesinados entre el 7 y el 10 de abril, según informa la organización Somos Defensores. Faustino Acevedo, líder social y comunitario del Morro en Yopal. Luego siguió Jesús Adán Quinto, líder de Cacarica, Chocó, asesinado el 9 de abril en Turbo, justo cuando el Congreso sesionó conjuntamente con sus víctimas. Al otro día, Douglas Zuluaga, presidente de la Junta de Acción de Cartagenita en Convención Santander. Luis Albeiro Guetio, dirigente ambiental y consejero del resguardo NASA de Puerto Asís, Putumayo. A estos dos últimos fueron asesinados frente a sus casas. Y pese a las promesas del gobierno, aparece nuevo, desmembrado en Buenaventura. Las hermanas vicentinas en Cali reciben amenazas con panfletos. Coapí en manos de la guerrilla. La guerrilla incinera maquinaria de Ecopetrol en norte de Santander, municipio de Teorama. Mientras tanto, en Cuba nos imponen las condiciones, doctor Londoño. Se le olvidó el regreso a la quema de buses. También. Quemaron un bus allá en el Cauca a la vieja usanza, porque eso es lo que mejor sabía hacer las FARC.
quemar cosas. De manera que la situación es esta, una situación dramática. Hay que destacar en toda esta historia el asesinato de Adán V, la persona por quien pedíamos protección, mientras un cierto canal de televisión cuyas tendencias conocemos suficientemente, que era o el que había interceptado o el que había recibido fraudulentamente para usarlas sin ninguna ética profesional esas conversaciones, ahora trata de justificar a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, respecto a las cuales dijo Adán V antes de morir que era quien lo perseguía junto con las FARC. Entre las FARC y el cura Giraldo de la Comisión Intereclesial me van a matar. Adán V lo mataron. Saquen ustedes las conclusiones. Jessica López. Hola, buenos días para todos. Una linda semana para todos nuestros oyentes 6 y 22 en la mañana. Hoy me siento pues muy contenta porque les traigo una noticia muy positiva que de verdad comparto mucho y espero que les llegue mucho a su corazón. Les cuento que miles de jóvenes del mundo entero hablan en este preciso momento del mismo hombre, el hombre carismático que literalmente hace ablandar el corazón y hace que pensemos en esta Semana Santa si nuestros actos son acordes con los que quisiera Jesús para nuestras vidas. Hablo obviamente del Papa Francisco, el hombre auténtico, amoroso y sencillo que ayer volvió a cautivar a miles de jóvenes que se congregaron en la Plaza de San Pedro para ser parte de los inicios de esta Semana Mayor. Ayer, en el Domingo de Ramos, en medio de aplausos que hicieron estremecer a más de uno, y eso lo pudimos comprobar nosotros mismos, el Papa Francisco, como es habitual, saludó, bromeó, jugó, se tomó fotos y compartió con jóvenes del mundo entero que se trasladaron a Roma para acompañar a este hombre grande, que sabe perfectamente a nuestro modo de ver cómo llegarle al corazón a los jóvenes, sabe que la sencillez y el ejemplo son las mejores maneras de lograr admiración. Hay que contarlo ya a nuestros oyentes que la prensa del mundo y especialmente la prensa de Europa registra lo que marcó de manera especial la jornada de ayer en el Vaticano. El Papa Francisco, según dicen los periodistas que cubrieron este importante acontecimiento para la Iglesia Católica, ignoró la homilía que tenía preparada e improvisó por completo un emotivo discurso del cual destacamos unas preguntas que esperamos les sirvan a ustedes de reflexión en esta Semana Santa. En primer lugar, lo que hizo el Papa Francisco fue invitarnos a mirar nuestro corazón para ver cómo estamos viviendo nuestras vidas y nos invitó a preguntarnos, entre otras cosas, lo siguiente, abro comillas: ¿soy como Judas que finge amar y besa al Maestro para entregarlo? ¿Soy como los discípulos que se dormían mientras el Señor sufría? ¿Mi vida está dormida? ¿Soy yo como esos dirigentes que a las apresuradas hace de tribunal y busca falsos testigos? ¿Soy yo realmente como ellos? ¿Soy yo como Pilato que cuando veo la situación, que veo que la situación es difícil, me lavo las manos y no sé asumir mi responsabilidad y lo que hago es dejar y condenar a las otras personas? ¿Soy yo como los soldados que escupen, insultan y se divierten con la humillación del Señor? Estas son algunas de las preguntas que les dejamos hoy. Cierro comillas. Este fue el emotivo discurso del Papa Francisco el día de ayer. Qué emocionante, ¿no? Oh, divino. Es increíble cómo la Iglesia Católica, a pesar de todas las vicisitudes, sigue con su barquita, la barquita de Pedro, pasando por los océanos más tormentosos. Y siempre encuentra el hombre perfecto, como lo encontró con el Papa Bueno, con Angelo Giuseppe Roncalli. ¿Se acuerda usted quién era el Papa Bueno? Juan XXIII, el hombre del concilio, el hombre de las grandes transformaciones. Había encontrado a Pablo VI, el hombre del discurso profundo, el hombre inmenso, uno de los más grandes escritores del siglo XX. Encontró nada menos que a Juan Pablo II, el santo, el grande, el varón de todas las virtudes y de todos los dolores. Encontró a Benedicto XVI, el teólogo profundo, el de la oración, y ahora encuentra a este titán, a este hombre que es todo carisma, todo amor, todo sencillez, cómo atrae, cómo convence, cómo enfrenta las cosas con una naturalidad y con una afabilidad y con un afecto que, dice uno,
así debía ser el Señor. Así debía ser el Señor. Esa su sencillez, ese su mensaje profundísimo, sin herir, sin ofender, pero poniéndolo a cada uno contra la pared, al que se parece a Poncio Pilatos, al Judas que traiciona, a los soldados que escupen el cuerpo de Jesús, a los discípulos que olvidan a Jesús y se quedan dormidos mientras Jesús padece. A todos los hombres, para todos los hombres, este Papa maravilloso tiene un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Es increíble que la Iglesia Católica siempre encuentre el hombre oportuno, el hombre preciso para el momento. Pues usted recuerda lo que fue la visita del Papa al Brasil, a Río de Janeiro. Sí. Y la mayor representación de jóvenes fue el Brasil. Ayer estaban ellos muy contentos allá, los que estuvieron dándole la bienvenida al Brasil, estaban ayer en Roma también, mejor dicho, es que yo no sé qué decirles porque de verdad cuando yo les hablaba de los aplausos, yo fui una de las más conmovidas cuando vi esas imágenes que llegaban y vi a los jóvenes brasileños ayer con el Papa. Y ese hombre de verdad es que merece toda mi admiración porque la sencillez y realmente lo que dice lo demuestra con sus actos y fue algo muy lindo lo que nos enseñó ayer el Papa Francisco en esta Semana Santa. Un hombre que edifica con su ejemplo y que ilumina con su palabra. Todos sabemos que es un profundísimo teólogo, pero hay que ver la sencillez con la que habla, la sencillez con la que hablaba Jesús. Y cuando se refiere a ese durísimo tema de la pederastia de algunos curas, dice, con ellos vamos a ser implacables, pero lo dice con una suavidad y con una ternura, y una expresión muy argentina, con los chicos no se juega, los chicos son los niños, con ellos no se juega. Entonces, el Papa Francisco es el hombre del momento, no cabe duda que es el hombre que mueve las multitudes, es un hombre que abre los corazones y que le da a este mundo que parece que no tuviera sangre entre las venas, le da un motivo para vivir y para pensar que el espíritu está por encima de todo, el espíritu. El Papa Francisco inició esta Semana Santa en la que ya estamos. Se está preparando, ya pasó el Domingo de Ramos, Jesús entró triunfante en Jerusalén, llena de amor y de amargura, el alma llena, como diría el poeta Guillermo Valencia. Bueno, sobre el paciente lomo de la borrica tarda, en medio de las voces del pueblo que le aguarda, entra Salem de angustia y amor el alma llena. Poema de Guillermo Valencia en San Antonio y el Centauro. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la inflada contratación del alcalde distrital Gustavo Petro para defender sus polémicas posiciones en la alcaldía capitalina tras su destitución, según reporta el diario El Tiempo. Sobresale en las cifras la contratación de abogados, calificados por la publicación de alta factura, y no es para menos luego de revelar cuantiosas cifras en la defensa jurídica. El exviceministro de Justicia Guillermo Reyes recibe desde enero un promedio de 17,5 millones de pesos mensuales, 209 millones para acompañar al despacho del alcalde en los procesos relacionados con la prestación del servicio público domiciliario de aseo. El exmagistrado... A ver, ¿eso qué comprende, por ejemplo, Alejandro? ¿Eso qué significa? Es acompañar al alcalde en todo lo que tenga que ver con el tema del servicio de aseo, doctor Londoño. Pero como usted usted eso sabe. ya terminó con la destitución. ¿Será entonces contratado para que actúe ante el Consejo de Estado? Yo me imagino que es porque usted sabe que quedan procesos disciplinarios también y como lo ha dicho el Contralor Distrital Diego Ardila, aquí hay unos procesos por muchos miles de millones de pesos y el alcalde necesita que su defensa jurídica, porque usted cree que ellos no van a actuar en repetición contra el alcalde para que restituya estos dineros, doctor Londoño. Entonces puede ser. Otro abogado que sobresale en la nómina es el exmagistrado del Consejo de Estado, Manuel Santiago Urueta,
que recibe más de 19 millones de pesos mensuales durante 18 meses, esto es 348 millones de pesos, para implementar y defender el POT, que recientemente fue suspendido por el Consejo de Estado. El exmagistrado del Consejo de Estado, Rafael... Perdóneme. Sí, ¿Y entonces ahora qué le va a defender al POT? Doctor Londoño, tengo entendido que en el Consejo, como usted sabe, el POT no fue tramitado según la ley. Tengo entendido que el alcalde Gustavo Petro, a pesar de que el Consejo le negó este plan de ordenamiento territorial, lo expidió cambiándole algunas de sus artículos, y lo cual lo hace irregular, y de hecho fue suspendido por el Consejo de Estado. Se decretó la suspensión provisional. Así es, como medida cautelar, sí señor. Como medida de emergencia, cuando es manifiesta, flagrante la violación de la ley por parte del acto administrativo que se demanda. En ese caso procede la suspensión provisional. Entonces el doctor Ujueta, por la módica suma de 19 millones de pesos mensuales, va a defender el POT del alcalde Petro. Así es, doctor Londoño. Otro de los abogados de la nómina del alcalde Gustavo Petro, el exalcalde Gustavo Petro, es el exmagistrado del Consejo de Estado, Rafael Ostau de la Fon Pianeta, quien recibirá más de 16 millones de pesos mensuales durante 11 meses, esto es, 180 millones de pesos, para acompañar al despacho del alcalde en temas estratégicos para la gestión pública distrital. Les recordamos a nuestros oyentes que este exmagistrado es conocido por su cercanía con Julio César Ortiz, defensor del alcalde Gustavo Petro, y también fue quien precedió a Mauricio Vargas Ayala, quien emitiera la ponencia favorable a Petro en el Consejo de Estado. Otro de los abogados de la nómina es el exviceministro de Salud, Mauricio Alberto Bustamante, quien recibirá más de 20 millones de pesos durante 11 meses, esto es, 225 millones de pesos, para asesorar al alcalde en temas de salud. Bustamante fue compañero de Petro en su juventud. Entre la nómina de contratos de prestación de servicios también se encuentran especialistas en comunicación y en redes sociales para defender y difundir las decisiones de Gustavo Petro y de su administración. Susana Muhammad salió ayer en defensa del alcalde Gustavo Petro diciendo que estos contratos obedecen a la ley de garantías, de modo que sería la entidad con más contratación por ley de garantías, pese a que nosotros vemos una inflada nómina de abogados para cada uno de los procesos de las decisiones polémicas del alcalde Gustavo Petro, doctor Londoño. A ver, Alejandro, pero por ejemplo, el señor Ostao de la Fon Pianeta, ex magistrado del Consejo de Estado que dejó allá en la silla al famoso Vargas Ayala, al inenarrable, al inefable, al inexplicable Vargas Ayala. Quien fue derrotado en su ponencia, además. Correcto, pero dígame cuál es el oficio de la Fon Pianeta. Pues dice que tiene que acompañar el despacho del alcalde en temas estratégicos para la gestión pública distrital. Realmente, eso cuando uno se va pues a mirar el tema, yo pienso que es un tema de lobby, yo pienso que es un lobista, y efectivamente así puede uno mirar que se comportó de esa manera en el proceso que surtió Petro en el desarrollo de las tutelas. Bueno, qué horror, qué horror. En todo caso, esos son millones y millones contratando la gente a diestra y siniestra. Usted sabe, pues usted mencionó un personaje que fue alcalde de Petro y que fue destituido por la asamblea de socios del Club El Nogal, que le dijo váyase a hacer su política a otra parte, pero no traiga la política a un club que por definición, por antonomasia, es ajeno a toda manifestación religiosa o política. El Club El Nogal es un centro cultural y un centro social que tiene que respetar, y el presidente no lo estaba respetando, y la asamblea, inclusive cuando no había lugar al caso, se le sublevó y lo obligó a que renunciara, precisamente por estas cositas que hacen. Y entonces eso es plata por aquí, plata por allá, 40 y tantos mil millones de pesos, ¿no? 46.000, sí, doctor. Después de que Petro fuera destituido, es decir, cuando Petro seguía aferrándose al poder a través de tutelas infames, esa es otra cosa que nadie le ha cobrado.
a través de las tutelas, a través de todos estos procedimientos, se gastaban en su nombre 40 y tantos mil millones de pesos, como si fuera plata de bolsillo del alcalde Petro. Y entonces la defensa es que eso cumplió con la ley de garantías. Pues que no estamos preguntando eso, estamos preguntando para qué tanto abogado, para qué tanto comunicador, para qué tanta fanfarria. Y en un minuto estará con nosotros Carlos Holmes Trujillo, candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático, candidato de la fórmula de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia de la República. En un minuto.